Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es La Pena en la Tijera y hoy es jueves 26 de febrero del año 2026. Bueno, en las últimas horas se ha conocido a través de los mismos medios oficialistas de que como resultado del intento de llegar a Cuba por varios cubanos residentes en los Estados Unidos, se produjo un encuentro con las tropas guardafronteras y producto de ese encuentro eh, fallecieron 4 de los cubanos que desde los Estados Unidos fueron a luchar por la libertad de Cuba. 6 de ellos se encuentran algunos heridos y arrestados y no se sabe realmente el número final de la cantidad de personas que habían participado en este intento de un grupo de cubanos que sin tener necesidad de hacerlo y no los movió otra necesidad que la libertad de Cuba, cayeron, ¿no? Tratando de poder entrar a territorio cubano para combatir a la narcodictadura terrorista castrista. Hasta ahora, según la misma prensa oficialista y medios que dentro de los Estados Unidos han identificado a uno de los fallecidos, se encuentra Michelle Ortega Casanova, quien era miembro del Partido Republicano Cubano en el exilio. De la Casa Cuba de Tampa hizo la declaración de su fallecimiento y decretó 3 días de duelo por su muerte en combate, porque murió realmente combatiendo a las tropas del régimen opresor castrista, esas mismas tropas que han ametrallado a jóvenes que han tratado de salir luchar, buscando la libertad, a familias enteras. Sabemos, son estos mismos miembros de las tropas guardafronteras que al servicio de la dictadura castrista también han hecho operaciones de narcotráfico, pero que no se atreven a dispararle a una embarcación militar estadounidense que en los últimos días han estado bojeando, ¿no?, todo el territorio cubano y modelando al régimen castrista. Eso nunca lo harán. Esas mismas tropas guardafronteras no se atreven a cruzar el perímetro marítimo que separa a la ciudad de Caimanera de la base naval estadounidense de Guantánamo, porque sabrían que las consecuencias serían rápidas. El fin de la tiranía opresora castrista sería una cuestión de minutos prácticamente, y si se atrevieran a hacer una cosa como esa, que han hecho siempre, lo cobarde, lo más fácil, asesinar a personas que han tratado de por las costas cubanas abandonar el país buscando la libertad, y tratar de masacrar también a personas que fuera de Cuba y a riesgo de sus propias vidas han salido también buscando la libertad. Estos no son el primer caso de cubanos que caen luchando por llegar a nuestras tierras para liberar a Cuba del castrismo opresor. Y es realmente vergonzoso e inmoral que ciberclarias, chivatos y cómplices del castrismo salgan a reírse y a burlarse de estos hombres que tuvieron el decoro y la dignidad que no han tenido ni tendrán ninguno de los de la dictadura jamás. Alias el necio en sus redes sociales, Pedro Jorge Velázquez, igual ha salido diciendo de que eran agentes de la CIA, que eran mercenarios al servicio del imperialismo. Un país que ha exportado mercenarios históricamente, lo ha hecho en todas las guerras estas que han llevado alrededor del mundo, y el caso más reciente fueron los 32 mercenarios cubanos militares con preparación militar que en Venezuela protegían al narcodictador Nicolás Maduro y que fueron abatidos por las fuerzas estadounidenses cuando fueron a capturar al narcodictador Maduro para finalmente traerlo ante la justicia estadounidense por sus crímenes de lesa humanidad y por sus crímenes de narcotráfico contra los ciudadanos estadounidenses. El castrismo tiene un largo historial de mercenarismo. Lo vemos también en el caso de los cubanos que han ido a pelear junto con el ejército ruso en contra del pueblo ucraniano tras la invasión rusa a Ucrania. Y el régimen siempre lo ha negado, el régimen siempre va a negar todo. Por eso no podemos confiar en ese régimen opresor. Por eso me molesta mucho ver, por ejemplo, que en horas de la noche de ayer el Departamento de Estado publicó un comunicado del secretario de Estado Marco Rubio, donde dice que el gobierno estadounidense ve con buenos ojos la intención del régimen castrista de abrir la economía hacia todos los sectores de la población, y así a su vez tratar de ir abriendo el espectro político dentro de Cuba. Esto no tiene otro lenguaje que un cambio fraude. Yo no creo que la administración Trump vaya a confiar en una dictadura que ha dicho desde los años 70 que no tenía militares peleando en Angola y los mandaba como estudiantes. Una dictadura que niega que hayan mercenarios cubanos en Ucrania luchando contra el pueblo ucraniano que ha sido invadido por los comunistas rusos cómplices del castrismo y de todos los regímenes socialistas de este hemisferio y de esta tierra.
es realmente inconcebible que nuevamente los cubanos vayamos a ser traicionados, porque déjenme hacerle un poco de historia. Siempre me dicen, no, es muy fácil hablar desde las redes sociales, ¿por qué no cogen unas lanchas o unos aviones y vienen para Cuba a liberar a Cuba si tan patriotas se creen y si tan deseosos están de ver a Cuba libre? Déjenme decirles una cosa, en el año 1996, una semana después de que el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, William Clinton, firmara la ley Hart-Bolton tras el derribamiento, otro ataque cobarde que cumplió en el día de ayer 30 años de las avionetas de Hermanos al Rescate que se dedicaban a recoger balseros que huían del castrismo y muchísimos morían en el medio del estrecho de la Florida intentando alcanzar la libertad. Clinton firmó un decreto presidencial donde impedía que aeronaves y embarcaciones sin o con armamento salieran de territorio estadounidense hacia Cuba. Y en el año 2001, después de los sucesos del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush ratificó ese decreto y condenó a muchísimas de las organizaciones que se preparaban en el sur de la Florida para combatir al castrismo opresor como organizaciones terroristas, para si ustedes no lo sabían. O sea, hemos estado atados de pies y manos por las mismas leyes estadounidenses y en complicidad con la narcodictadura opresora castrista que siempre ha sacado ventaja de todas estas cosas. Desde abril de 1961, entre 1960 y 1961, que el gobierno y el ejército de los Estados Unidos ayudó a la Brigada 2506 en sus aspiraciones de luchar por la libertad de Cuba, y después fuimos en las arenas de Playa Girón traicionados por el presidente John F. Kennedy, no ha existido jamás en la vida otra oportunidad para que cubanos que viven en libertad puedan llegar a territorio estadounidense y podamos enfrentar una batalla contra el régimen opresor castrista para sacarlos del poder. Esta es la única realidad. No hemos tenido la misma suerte que tuvo Fidel Castro y su banda de delincuentes que cometieron el acto terrorista del 26 de julio de 1953 cuando asaltaron el cuartel Moncada y después recibieron el perdón y la amnistía del entonces presidente Fulgencio Batista y Saldívar y partieron hacia México, y en México políticos, militares, hombres de negocio, estadounidenses con mucho poder le pusieron los dólares necesarios a Fidel Castro para poder en el año 1956 partir en el yate Granma y comenzar su lucha insurreccional contra Batista para finalmente perpetuarse en el poder la dictadura castrista por 67 años. El régimen castrista no es que ha navegado con suerte, es que ha tenido siempre el beneplácito y la complicidad de muchísimas naciones en el mundo, incluido muchísimas administraciones estadounidenses y el Estado profundo que controla la política de esta gran nación, que ha sido muy complaciente por muchísimos años con esa dictadura opresora. Esta es la gran realidad de por qué los cubanos hoy todavía, después de 67 años, no hemos podido alcanzar la tan anhelada libertad. Y mientras esto sucede, siguen muriendo cubanos. Mueren millones de cubanos en todos estos años. Han muerto esperando ver a Cuba libre. Han muerto desde la isla, oprimida en las mazmorras del castrismo, en una calle de hambre, de frío, registrando un tanque de basura por falta de medicamentos en los hospitales dentro de los Estados Unidos, como murió mi abuelo en mis brazos, llorando y pidiendo y clamando por la libertad de Cuba, un hombre que luchó y que cayó preso y sufrió el presidio político a principios de la desgracia que llegó a Cuba en el año 1959 por ver a Cuba libre. Levantó las armas y fue traicionado por el mismo pueblo cubano, que se convirtieron en milicianos al servicio del castrismo opresor y combatieron al mismo pueblo. Fidel siempre puso, y Raúl y toda la cúpula dictatorial siempre ha puesto a pelear cubanos contra cubanos. El caso más reciente fue el 11 de julio del 2021, cuando el tirano de títere dictatorial de Miguel Díaz-Canel conminó desde el palacio dictatorial, por órdenes de Raúl Castro y de la cúpula militar, al pueblo cubano a salir a enfrentar al mismo pueblo, al pueblo cubano armado, a los testaferros militares y políticos del régimen castrista que salieron a enfrentar al pueblo desarmado cuando Díaz-Canel dijo a la calle los revolucionarios. El régimen castrista, vuelvo y le repito, ha sido atroz, pero ha tenido la complicidad de muchísimas naciones que se erigen, por un lado, en defensoras de la libertad y de los derechos fundamentales del hombre, y por el otro le siguen permitiendo el oxígeno financiero y el oxígeno de respaldo alrededor del mundo que el castrismo necesita para sostenerse en pie. El castrismo tiene que caer, el castrismo tiene que desaparecer de la vida política social
y económica del pueblo cubano, porque nos ha hecho mucho daño, y no solamente a nosotros los cubanos que vivimos en libertad y a los que desde la isla Jaula esperan ansiosos por una Cuba libre, sino contra todas las naciones democráticas y libres del mundo, donde el castrismo ha llevado esa ideología de miseria, de hambre, de odio y de desgracia que ha causado millones y millones de muertes a lo largo de todos estos años. Si ustedes no tienen una idea cuántos muertos el socialismo en 100 años, de 1917 al 2017 causó en el mundo, estamos hablando de unos 100 millones en campos de exterminio, en guerras injustas e inútiles, en todo lo que sabemos, en torturas y todo lo que sabemos y conocemos que los países comunistas han cometido contra sus pueblos en más de 100 años. El comunismo, el castrismo y todas las ideologías de odio y de miseria no deberían tener cabida en un mundo en el que hoy vivimos, un mundo civilizado que ve cómo las aspiraciones de millones de cubanos se van quedando en el piso tras 67 años de una dictadura que, vuelvo y les repito por enésima y última vez, ha tenido el beneplácito de los organismos internacionales y de las naciones libres de este mundo. Es lamentable y triste esto que está sucediendo, pero los cubanos tenemos que tener fe en un futuro inmediato, tenemos que seguir empujando en la política estadounidense, tenemos que seguir recordándole al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, a los políticos cubano-americanos que están hoy en un año electoral y salen entonces a vociferar y a decir de que van a resolver los problemas cuando no lo han hecho en 67 años. Tenemos que recordarle que Cuba clama, llora y reclama por ser libre. Es hora ya de darle el golpe final a ese régimen opresor y no poner otras prioridades por encima de la libertad de Cuba, porque cada estadounidense que me pueda estar viendo en este momento tiene que estar claro de una cosa: el régimen opresor castrista es una grave amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El mismo presidente Trump lo firmó, lo refrendó, pero a muchos políticos de Washington, cómplices de ese castrismo opresor, se les olvida la realidad y el peligro latente que representa esa pequeña isla allí, llena de militares, asesinos, despiadados, criminales, violadores de los derechos fundamentales de su pueblo y criminales de lesa humanidad contra los Estados Unidos también. Son un peligro que debería ser barrido de una vez y por todas de la vida política de nuestro hemisferio, porque el castrismo está haciendo y seguirá haciendo daño mientras exista en la vida de los cubanos y en la vida política del mundo. Tenemos que darle el golpe final al castrismo para que Cuba realmente pueda alcanzar sus aspiraciones de libertad y para que no tengan que suceder eventos como el que ocurrió ayer, donde cubanos salieron sin necesidad, vuelvo y les repito, dejando atrás mujeres, hijos, familias y las comodidades que te ofrece vivir en libertad para tratar de liberar a los cubanos, a cubanos miserables, como los que en las publicaciones que han salido en las últimas horas en las redes sociales lamentando el fallecimiento de estos cubanos valientes y dignos, salen a reírse, salen a burlarse. Cubanos cobardes que en una Cuba libre tendrán que dar la cara ante la justicia por su complicidad con la narcodictadura opresora castrista. Hoy realmente es un día triste para los cubanos que aspiramos a la libertad y lo único que les pido es que tengan siempre en su memoria a estos valientes cubanos que salieron de tierras de libertad para tratar de liberar a su patria oprimida. Vamos a leer comentarios. Macuín Alofoque Meme, saludos, bendiciones para ti también. Nova no votes LA falsa, buenos días hermano. Abajo la tiranía, bendiciones. María Cabrera, buenos días, libertad para Cuba, seguro. Diego Hernández, saludos desde Ecuador, patria y vida. Dios, patria y libertad, mi hermano. Orlando Hernández, verdad absoluta del norte, viene siempre el salvavidas de la tiranía, incluso con la pasividad o la complicidad de la emigración. Tienes toda la razón. Esta es la gran verdad del día, Orlando. Yanelis Díaz García, saludos y bendiciones, gracias por informar. Gracias a ti, Yanelis, por seguirme. Cuba no votes la falsa. Sería un crimen y una desvergüenza que Donald Trump nos saque la tiranía castrocanelista, corrupta y ladrona, única culpable de la violencia y los crímenes del comunismo, en las propias narices del norte americano. Abajo los nargudos del PSC, abajo mi hermano. Y Yamilet Balmaceda Angulo, así mismo. Viva Cuba libre de comunismo. León de Algara, patria, amor y justicia. Amén. Patria y vida. Asimismo, María Cabrera, muy verdadero, viva Cuba libre. Y Dael Rodríguez, ¿por qué no viniste tú también en esa lucha?
porque hay cobardes como tú que viven haciéndole el juego a la narcodictadura opresora castrista, Idael. Y ahora también vas para el listado también de represores cubanos, porque tú debes ser otro cómplice más de esa narcodictadura opresora castrista, que por tipos como tú, nuestra patria tampoco es libre todavía. María Cabrera, que en paz descanse, en valiente. Bien, mi gente, vamos a seguir desde la Tijera News llevándoles a ustedes lo que acontece dentro de Cuba y el resto del mundo, y lo vamos a hacer con la inmediatez y la veracidad que siempre nos ha caracterizado. Yo les agradezco siempre su compañía, que sigan enviándonos las denuncias de las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo cubano cometidas por la tiranía opresora castrista, y que nos sigan mostrando los cómplices de esa tiranía dentro y fuera de Cuba, porque tenemos muchos cómplices en tierra de libertad, y ahora hay mucho que investigar en este caso, porque pienso y estoy casi seguro que dentro de las filas de esos jóvenes y de esos cubanos valientes que salieron a enfrentar al castrismo opresor, debe haber habido algún infiltrado de la inteligencia y de la seguridad del Estado del castrismo dentro y fuera de la isla, que como siempre son los responsables de que se frustren acciones como esta que buscan el fin de la tiranía opresora castrista. Yo les deseo una linda jornada de jueves. Muchísimas bendiciones. Pongan en sus oraciones a los familiares de estos 4 cubanos y de los 6 que el régimen opresor castrista tiene ahora cautivos, que sabemos que van a pasar un tormento, van a ser torturados, como lo ha sido Sosa Fortuny y muchísimos cubanos que, igual que ellos, han tomado el camino correcto y han ido a tratar de luchar por la libertad de Cuba a las arenas cubanas, y ahí han dejado y han ofrendado su vida o en las mazmorras del castrismo opresor. Nunca se olviden de estos hombres valientes que son buenos cubanos, que dieron el paso al frente para ver a Cuba libre. Que Dios me los bendiga. Que tengan un lindo día. Y mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página de La Tijera. Bendiciones.